Bueno, después de mucho tiempo, volvemos a conversar con el doctor Alejandro Sánchez Calvermaten. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José Luis? Tanto tiempo, de verdad. Así es, así es. Bueno, yendo al foco, has presentado una denuncia al respecto de los dichos de Norman Brisky. Contanos un poco el contexto de la presentación. Mirá, yo, como mucha gente, estuve mirando el otro día el tema de los Martín Fierro y me quedé obviamente sorprendido, igual que muchos, sobre las palabras de este señor, que es un indudable gran artista, pero que bueno, yo creo que ha de alguna manera hecho una apología del terrorismo al vertir todas las palabras que dio durante esa alocución. Por lo tanto, entendí que eran aplicables las figuras del artículo 209 y 213 del Código Penal, cuando habla de instigación, que sabes que prevé una pena de 2 a 6 años, cuando hay un delito determinado que se instiga contra una institución o contra una persona, y en este caso yo creo que las palabras de Norman Brisky han sido poco felices. En algunos portales se ha hablado de coherencia, porque algunos lo defienden, se Ujú. habla de coherencia revolucionaria, y yo creo, honestamente, que es un confundido o es un delincuente, porque me parece que no se puede de ninguna manera, después de nosotros en la Argentina haber tenido 2 atentados terroristas, y después de lo grave que fue el ataque famoso del 7 de octubre del año pasado, aplaudir el terrorismo. Yo creo que eso es constitutivo de delito y no es de ningún modo el ejercicio de la libertad de expresión. Yo lo pongo en la denuncia, menciono de que él podrá excusarse quizá, porque hasta ahora no sacó ningún comunicado, ha habido repudio general de muchos colegas tuyos y de artistas y mismo de la gente común, de organizaciones como la DAIA, entre otros, y creo honestamente que es repudiable lo que ha dicho y no sé, quizá después de todo el revoleo que hubo, de todo lo que pasó, tendría que haber sacado un comunicado y si realmente él estaba confundido y la ironía de él quizá no se entendió, tendría que haber explicado en qué contexto él ejercía, digamos, esa libertad de decir Mm. eso. Vuelvo a repetir, creo que es aplaudir el terrorismo y nosotros creo que no podemos de ninguna manera permitir que eso pase y por eso creo que corresponde que un fiscal que se le delegue la instrucción verifique si hay delito o no hay delito en las palabras del señor Norman Brisky. Ujú. Bueno, en rigor Básicamente eso. él es coherente con su historia. Montonero, Filo Montonero, convencido que la toma del poder se hace mediante la violencia. Por supuesto que tiene un agravante todo lo que dijo, que es su propia condición de judío. Es un agravante extremo, Sí, diría, en términos emocionales y morales, ¿no? Desde ya. Pero realmente insistir con la fábula de que el pogromo del 7 de octubre del año pasado es una nadería, porque no ha tenido una sola expresión de apaño, de dolor por los que fueron masacrados, torturados, de los bebés decapitados y quemados en los hornos. Lo que ocurrió ahí, yo sé que yo a veces creo que todavía no hay dimensión de lo que pasó el 7 de octubre, de la barbarie perpetrada el 7 de octubre, en parte porque las imágenes muchas veces, aunque se difunden, son tan fuertes, como que la mente hace un sí, ejercicio de protección, ¿viste? Pero sí, lamentablemente sí. eso es así y él nunca jamás se pronunció por ese aspecto del tema. Por eso fue tan sorpresivo y por eso yo creo que es tan repudiable. Me parece que, vuelvo a decir, es un gran artista, nadie lo pone en duda, pero es una persona que incluso se llama Naum y se cambió el nombre para llamarse Norman desde el punto de Ujú, vista artístico, y en definitiva todo esto que hace, yo creo que contradice su propia historia, ujú. me parece, pero por eso considero que frente a semejante repercusión que tuvo esto, que vos sabés que estuvo televisado no solo en varios canales de televisión, en redes sociales, se tuvo un efecto amplificador y desde esa perspectiva creo que, no, por eso insisto, más allá de que pueda tener esa opinión, yo creo que él de ninguna manera la puede dar en el contexto en que lo hizo, porque sabe perfectamente que él está de alguna manera vanagloriando el terrorismo. Ujú. Y nosotros hemos tenido
el ataque de la Embajada de Israel entre una y la de la AMIA, donde ha muerto un montón de gente en manos de estos mismos bárbaros. Por lo tanto, creo que salir a decir eso y después de toda la polémica que generó, no dar una explicación contextual para decir, bueno, sí, en realidad yo me quise referir a esto, me quise referir al otro, pudiendo a lo mejor mejorar una situación que creo que lo empantanó, me parece que lo pone justamente en la situación de que la denuncia, yo la verdad que esperaba que a lo mejor alguien la hiciera antes que yo. Como nadie la hizo de modo personal, como le expliqué a Fabián Doman ayer, decidí hacerla porque me parece que tiene que pasar por un camino de tribunales, tiene que haber un límite, porque esto no es libertad de expresión, no es libertad de opinión. Esto es una apología, es una instigación al ataque a instituciones, porque en definitiva, de la manera en que él lo hizo, estaba de alguna manera instando a que los revolucionarios continúen con esos ejercicios terroristas que obviamente dejan muchas muertes y que es muy doloroso. Sí, no, es un horror todo lo que ha pasado, es un horror y es despreciable lo que hizo. Yo siento un profundo desprecio por lo que hizo, infinitamente. Puede tener con respecto del gobierno de Israel lo que quiera opinar, porque dentro del propio Israel hay debates permanentes, aún en el contexto en el que están viviendo, sobre la cuestión política. Podés estar a favor o en contra de Bibi Netanyahu, podés estar a favor del partido Abod, podés hacer lo que quieras. Lo que no puede haber es disonancia con respecto del horror y con respecto del origen de la cuestión, porque si no es apañar realmente el relato criminal que dice que en Gaza está ocurriendo un genocidio, lo cual es otra barbarie del uso del lenguaje y de la inteligencia de las personas, ¿no? Bueno, es pretender distorsionar la realidad. Sí, yo creo que él pretendió eso, aprovechándose en ocasión de un premio que probablemente es merecedor por la trayectoria como artista, pero creo que como persona ha dejado mucho que desear. Tanto que tuve dudas en algún momento si es una persona que está con sus facultades mentales en orden o realmente... No, te voy a decir algo, como contemporáneo de la década del 70 siempre fue un idiota. No es un dato nuevo por edad, ¿eh? No tiene que ver la edad con esto, no. Toda la vida fue un idiota, demasiado premiado por la progresía criolla. No. Es lo que es el tipo, no, despreocupate, la edad no tiene nada que ver. No creo que sufra de deterioro cognitivo, por el contrario. Bueno, eso eventualmente, si lo convocan a tribunales, más allá de la edad, más allá de un montón de aspectos que algunos colegas tuyos me lo han preguntado, tiene 84 años, no importa. Yo creo que hay que marcar un límite y ese límite está en una causa judicial donde le explique, tenga que ir y eventualmente después verá si puede contextualizar lo que quiso decir para dejar tranquilo a la población o si realmente ratifica, que es lo que creo que va a hacer, va a intentar excusarse o escudarse en el tema del libre ejercicio de la libertad de expresión, pero creo que esto no es libertad de expresión. Y si lo fuera, es abusiva, porque en definitiva, dentro de ese contenido, existe claramente una idea de apología de nada más y nada menos que el terrorismo, que ha dejado tantas muertes en este país, y es más, no solo tuvimos 2 ataques terroristas, hace muy poco tiempo, a principios de año, tuvimos amenazas de posible tercer ataque terrorista, es decir, que los servicios de inteligencia lo detectaron, pero que existió, y bueno, y estas células terroristas siempre andan pululando por el mundo, viendo cómo pueden atacar, cómo pueden generar alarma en la sociedad, en la población, y vuelvo a decir, creo que son poco felices sus palabras, porque está aplaudiendo algo que en definitiva constituye para mí un delito que está reprimido y penado por el Código Penal. Pero bueno, él tendrá que explicar. Yo creo que la explicación la tiene que dar. Si no la dio por un comunicado, la tendrá que dar en tribunales. Pero Bien. creo que es así. Bien, te agradezco muchísimo. Un abrazo, gracias. Te mando un abrazo grande, Jesús Luis. Bueno. Un gusto hablar con vos. Bien, Alejandro Sánchez Calvermaten, abogado, y esta presentación en referencia a los espantosos, horribles dichos de Norman Briski.